Ser Podcast. Reencontraros en los sitios habituales prepandémicos, digamos, ¿no? Pera, Estupiñán, Javier San Pedro, ¿cómo estáis? Derecha, izquierda. Hola, muy bien. Me he acabado de dar cuenta que no tenía micrófono. Ha sido muy gracioso. Te voy a decir una cosa, yo me había dado cuenta. ¿Ah, sí? Pero te he dejado. Yo estaba así, bien, y digo, ostras, que no tengo micrófono delante. Es muy malo, es torcido. A ver, espera, concepto radio, hay que hablar a un aparato que reproduce las ondas, las convierte en algo, ¿no? Ya. ¿Cómo estáis? Bien. ¿Todo bien? Javier es doctor en genética, biología molecular, colaborador del País. Pera es químico, bioquímico, conduce en la 2 El cazador de cerebros y va a hacer un cursillo intensivo sobre el funcionamiento de los micrófonos. Oye, durante muchos meses hemos empezado actualizando datos sobre la pandemia. Ahora vamos a actualizarlos o vamos a hablar de algo que ya cada vez ocupa menos espacio también en los medios de comunicación, que es la viruela del mono. Hace 2 semanas era monotema, ahora parece que decae. Sí. Con razón. Sí, es que, a ver, no... Yo creo que las autoridades quizás sí tienen que estar preocupadas y tienen que analizar cualquier nuevo virus que aparezca o virus que ya estaba, como la viruela del mono, pero que está empezando a expandirse un poquito, pero nosotros debemos estar tranquilos en ciertos casos. O sea, vende más, yo creo, a nivel mediático, tanto de medios como de expertos, pues la alerta, el Dr. Carballo Company y tal, pero en realidad yo creo que no tenemos nosotros individualmente que estar preocupados porque, a ver, no son casos graves, se transmiten de una manera... Se ha dicho muchas veces ya, no estoy diciendo nada nuevo, o sea, tienes que tener un contacto muy estrecho, hay fármacos para tratarlos, entonces no es... Yo creo que dentro de 2 semanas ya no hablaremos. Por cierto, voy a dar un número de teléfono por si alguien al final de este espacio quiere preguntaros o buscar vuestra opinión sobre cualquier cosa que tenga que ver con vuestro ámbito de conocimiento. Si no reconoceréis que no lo sabéis y no responderéis. Es el 638-855-349, es un número de WhatsApp, pueden dejar una pregunta escrita, pueden llamar, pueden enviar una nota de audio con una pregunta. Repito, el número es el 638-855-349. Hay un montón de historias que queríamos hablar con vosotros esta semana. Hay una interesantísima. Al contrario de lo que postuló Darwin, las expresiones faciales no revelan las emociones. Muchos científicos pensaban que la sonrisa, por ejemplo, era un signo universal de alegría, que el ceño fruncido era un signo de enfado, pero parece un componente cultural. Es curioso que justo esto lo contemos el día que ha ganado en el Festival de Cannes esta película, ¿no? Que se llama Triángulo de la Tristeza, que es esa parte de la cara que arrugamos cuando estamos tristes, ¿no? Y que en Instagram la borran rápidamente. Claro, pero esto es un problema para proyectos de inteligencia artificial. Sí, de hecho ya se están utilizando sistemas que reconocen las emociones por los criterios habituales, como los que acabas de decir, Javier, que si la sonrisa implica felicidad y tal, y también que alguien no tenga remordimientos. En ciertas condiciones, pues la máquina puede ver que no tiene remordimientos porque no hace los gestos propios de un remordimiento. Por ejemplo, juzgando a un acusado de asesinato. Y parece ser que las penas tienden a ser más graves cuando la máquina dice que eso, sin usar esas palabras, dice que es un psicópata, ¿no? Que no tiene remordimiento, que no lamenta lo que ha hecho. Sí. Y en entrevistas de trabajo, pues se utilizan estos software que miden las emociones por la sonrisa, los movimientos de la cara y tal. Y bueno, los antropólogos y los científicos están divididos, porque algunos creen que Darwin tenía razón en que estos eran signos universales de las emociones y que de hecho las heredamos de nuestros ancestros. O sea, que no son una propiedad no ya cultural, sino ni siquiera humana. Pero el mayor problema es que hay una variabilidad enorme
Y como suele ocurrir con la genética humana, la variabilidad es entre individuos, no entre poblaciones, sino entre individuos dentro de una población. Y esto, pues es muy difícil de... Es muy difícil de manejar, ¿no? Pues es curioso esto que dices, porque claro, uno se imagina que dentro de poco habrá entrevistas de trabajo, por ejemplo, que serán o bien a través de videoconferencia o bien con una cámara al lado de quien te hace la entrevista esa cámara. O sin nadie que te haga la entrevista. O sin nadie, exacto, que te la haga directamente la cámara y la cámara sabrá cómo es tu carácter, ¿no? Sí, bueno, pero no. Es que es el gran tema de la inteligencia artificial. Quizás no acertará en todo, pero a la que acierte más que un humano, pues ya se impondrá este criterio. Lo hablamos, ¿te recuerdas la semana pasada que hablábamos de las traducciones? Que dice, las personas que hacen traducciones dicen, no, es que no son perfectos los algoritmos de inteligencia artificial que hacen traducciones. Bueno, tú tampoco. Tú también haces errores. El día que la máquina haga menos errores que tú, o en medicina, el que analiza las mamografías haga menos errores la máquina que el médico. Robot que te opera te hace un trasplante coclear que implica perforar un agujero por dentro del oído. Claro. Hasta dentro del cráneo, ¿no? Pues los cirujanos humanos tienen más fallos que el robot, realmente. No, esto es tremendo lo que contáis, porque ese algoritmo dirá, yo qué sé, pues esta persona trabaja mal en equipo. Solamente leyendo los rasgos faciales. Sí, puede llegar a tener esta intuición, que a nosotros parece que sea algo humano, la intuición, pues también la puede llegar a tener la máquina. Luego, todo el mundo que es experto dice, bueno, la decisión final siempre tiene que ser humana. O sea, la información te la dará la máquina, te la dará el algoritmo, pero no puedes, porque queremos tener la última palabra, obviamente, no queremos delegar todo a la máquina. Pero lo cual vuelve a ser un problema por las acciones judiciales. Claro. De hecho, tú hablabas esta semana de derechos de propiedad intelectual. Si ya se está utilizando inteligencia artificial para componer música o desarrollar vacunas, claro, pues, las comisiones son para el robot o para el algoritmo, ¿no? Claro, y las culpas también, ¿no? Claro. Por ejemplo, los robots conductores, pues lo que más ha retrasado el desarrollo del coche automático es precisamente los problemas jurídico-legales de si el coche atropella a una persona, ¿quién es el culpable? El que hizo el software, el dueño del coche que lo ha activado. O el conductor que iba viendo una película. El dueño de la marca. Claro, ¿quién es el responsable? Y la inteligencia artificial se está usando para, aparte de las artes, porque quien haya usado un programa, un paquete de software de música, sabe que te pueden hacer un solo de piano al estilo de McCoy Tyner, sin copiar a McCoy. Es que se inspira en sus principios generales, después de estudiar todos sus solos en 5 minutos. Sí. Y te compone algo que suena a ese autor, o te dibuja algo que suena a ese pintor. ¿Quién registra eso? ¿No? Hay robots escritores que lo hacen bastante bien, novelistas. Y por supuesto en la industria pues tenemos diseño de aviones, de barcos. En fin, diseño de fármacos, ¿no? Descubrimiento de nuevos fármacos que hay que patentarlos y el robot es el que encuentra el fármaco. Y el culpable de los efectos secundarios a largo plazo también. Esta semana la revista Scientific American ha hecho una especie de llamamiento a la comunidad científica. Decía, no usen la ciencia para promover la supremacía blanca. Es entendible que los científicos investiguen las bases genéticas de la conducta, pero ¿cómo se tiene cuidado al comunicar los resultados o qué errores se cometen? Bueno, es que esto viene de un caso que argumentó científicamente el hacer un ataque y tal, ¿no? O sea, es absurdo porque claro que hay diferencias y las puedes encontrar, sea por cargas genéticas, sea por temas culturales, pero la discriminación, o sea, siempre son diferencias muy sutiles y discriminar a todo un sector, que pueden ser ya no por raza, puede ser por fumadores. Imagínate que alguien diga, mira, es que los fumadores son un poco más ansiosos, o los obesos, o los vascos, son un poco más agresivos, o tienen un poquito más de casos de X. Y a partir de aquí tienes que
asignar a alguien por ser o vasco, o obeso, o negro, o tal, unas propiedades, es absurdo. Es que tenemos que eliminar esta manera de pensar, porque vemos estos artículos que son reales, pues quizás hay más asesinatos o violaciones o lo que sea en un grupo que que los científicos dicen, bueno, lo consideran más homogéneo y estudian y sacan esa conclusión. Hay un 2% más de casos X en esta población. Y a partir de aquí tienes que estigmatizar a toda la población. Claro, esto en Estados Unidos ocurre mucho con la comunidad afroamericana. Siempre hay muchos estudios que dicen es más proclive a sufrir diabetes. Claro, porque su alimentación es peor, porque viven en condiciones peores. Claro, pero no es que incluso aunque hubiera un pequeñito rasgo genético, es que no. Sí, pero es que no es tan poco que son otras cosas, no es. No, bueno, es que en cuestiones como la diabetes puede ser, porque depende de la historia nutricional de la población, ¿no? Los genes que se han seleccionado, o bien para chupar todo el alimento, todo lo posible, en zonas donde hay hambrunas, o todo lo contrario, ¿no? Y de ahí que más que los afroamericanos, yo diría que los esquimales y los nativos americanos tienen una tendencia a engordar muy fuerte. No solo es que se alimenten mal. O sea, antes hablábamos con un filósofo sobre nuestra incapacidad de pensar en el futuro, ¿no? Él contaba que podemos pensar a un año de plazo. Cuando pensamos en las vacaciones del año que viene, podemos pensar a un plazo de 4 años a lo mejor, cuando pensamos en las próximas Olimpiadas, la próxima Copa del Mundo, de lo que sea, ¿no? Podemos pensar en décadas, 2, como mucho 3, quizá cuando pedimos un crédito, pero no pensamos más allá. Y él recomendaba jardinería. Él decía, todo el mundo tiene que plantar árboles para darse cuenta de lo lento que es el proceso, y hay, por ejemplo, en Japón se plantan árboles que tú nunca vas a ver crecer, porque el crecimiento es muy lento, ¿no? En Chile, un científico chileno dice que allí está el árbol más antiguo del mundo, tiene 5.400 años, desbancaría al actual poseedor del récord, que es un pino llamado Matusalén, por cierto, en el este de California, con 4.853 años. Tiene unos cuantos cientos más que este pino. Sí. Mira, estabas haciendo esta introducción. Ayer pasé por la Rosaleda de Madrid y había una hilera de rosas que era del concurso 2024. ¿Cómo 2024? Claro, las plantan ahora para que en 2024 den las rosas perfectas, ¿vale? Te da esta dimensión del tiempo que decías. Pero bueno, este árbol en concreto es interesante porque la manera de medir la edad de los árboles son con los anillos estos de crecimiento, y hacen, creo que como un surco para medirlos todos. Creo que no llegaron a hacer todo el surco, hicieron una estimación, tú, Javier, creo que lo sabes mejor, hicieron una estimación con algoritmos también para dar esta fecha, y ahí la controversia también entre científicos de si se tendría que haber medido todo o no. Pero bueno, es alucinante, 5.000 años, un ser vivo. Sí, cuando los humanos estaban inventando la escritura. Sí. Hace 5.000 años, ahí nació el árbol. Una vez alguien dijo en este programa que hay olivos en España que han visto pasar romanos. Sí, bueno, en mi tierra, en las Terras del Ebre, allí hay olivos milenarios. Una buena manera de entenderlo. Tengo aquí un titular que no sé si preguntárselo o pasar por alto. Dice, por primera vez consiguen intercambiar qubits entre nodos distantes y sin conexión directa entre emisor y receptor, abriendo el camino al Internet cuántico. Sí. No sé si dejarlo aquí y pensar que es una buena noticia. Podemos decir simplemente que la mecánica cuántica es genuinamente incomprensible. Sí. Incluso para quienes se la pueden explicar. Richard Feynman, el gran físico, dijo que quien crea entender la mecánica cuántica es que no la entiende. Sí. Pero bueno, bueno es, ¿no? La noticia. Sí, bueno, tú tienes que creer que hay dos cosas, dos qubits o lo que sea, que están conectados, y que si uno cambia, el otro también, y que si los separas, los llevas a la otra habitación, continúan conectados y pueden intercambiar información sin que no pase nada en medio. Esto, claro, no pasa en el mundo real, solo pasa en el mundo, bueno, real es la cuántica también, el mundo grande, pero entonces esta es una manera de teletransportar, de tener una especie de conexión entre dos puntos, que vendría a ser algo como Internet, y pasar información de un punto al otro
pero aquí lo maravilloso es que no hay ni cable, ni ondas, no hay nada. Es que tienen una propiedad intrínseca de que están entrelazados cuánticamente, que es lo que se llama. Entonces no lo puedes asumir, es algo tan extraño que Ni siquiera hay tiempo, porque esa transmisión es inmediata, además. Que esto, por eso Einstein no se lo creía. Pero Einstein decía, oye, si es inmediata va más rápido que la velocidad de la luz. Claro. No puede ser. Y sí. Sí, pero volvemos otro día. Vale. Que, mira, además ahora que hablamos de Internet, el otro día surgía la noticia de que cualquier persona, también en España, ahora puede tener Internet en cualquier lugar con una pequeña antenita, si le paga, creo que son 120 euros mensuales a Elon Musk, al dueño de Tesla, que es también el dueño de SpaceX, que es la compañía que ha globalizado Internet por satélite, ¿no? Y que ha creado, que está colocando satélites en torno a la Tierra para cubrirla entera con acceso a la red. Y de Twitter, ¿no? Está a punto. Me parece que una cosa lamentablemente conlleva a la otra. ¿Sí? Ignasi Rivas es astrónomo, director del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña. ¿Cómo estás, Ignasi? Buenos días. Hola, buenos días. Ya, alguien nos contaba el otro día, Ignasi, que hay tantos satélites ahí arriba y va a haber tantos más porque es cada vez más barato enviar satélites. Casi ya cualquiera se puede permitir enviar un satélite, que igual hay un atasco dentro de poco, ¿no? Sí, de hecho es una revolución, ¿no? Ahora creo que tenemos casi 5.000 satélites operacionales ahí en órbita alrededor de la Tierra. Y hay planes de lanzar miles adicionales, ¿no? Elon Musk hablabais, también Jeff Bezos, hay una serie de empresas que están planteando dar servicios a todos a través del uso de satélites en el espacio y, por tanto, estos 4.500 que tenemos ahora, pues seguramente se multiplicarán por un número grande en breve. Y claro, el tema de los atascos y lo que llamamos la basura espacial, ya no con los satélites que funcionan, sino con los que ya no funcionan o piezas que ya están ahí abandonadas, pues esto es un gravísimo peligro para todos, ¿no? Podemos estar cerca de una época en la que, por ejemplo, un agricultor se puede permitir enviar un satélite solamente para con él observar sus campos. Seguramente se le podría permitir, mira, para que tengáis una idea, un satélite de los que llamamos nanosatélites, del estándar de lo que llamamos CubeSats, estos que son como cubos juntados, pues quizá ronda el 1.000.000 de euros aproximadamente. Y ponerlo en órbita, pues ahora mismo vale unos pocos centenares de miles de euros. Evidentemente son precios todavía caros, pero la idea no es que un agricultor haga eso de forma unilateral, sino que alguien le proporcione este servicio, no solo a este agricultor, sino a miles de otros agricultores, porque claro, un satélite tiene visión global de la Tierra a medida que orbita, con lo cual se pueden dar servicios a un precio muy asequible para, por ejemplo, agricultura de precisión, ¿no? Saber exactamente en qué momento y en qué sitio una planta, una vid, necesita pues ser regada, por ejemplo, ¿no? Hey, Ignasi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Y esto, porque citábamos a Elon Musk, a Jeff Bezos, pero esto ya no va a ser solo Estados Unidos o Alemania. O sea, yo creo que una vez que hablamos me hablabas de todo esto, el concepto de New Space, como una revolución, una nueva industria en la que desde España o desde Cataluña incluso, que hacéis la Agencia Espacial Catalana, queréis trabajar para tener esta tecnología, para dar estos servicios, es decir, una revolución que queremos estar dentro, ¿no? Claro, pasamos de una época en la que los satélites los lanzaban a las grandes agencias o transnacionales, multinacionales o grandes países, ¿no? a una época en que un satélite lo puede lanzar una organización mucho más modesta. Pasamos de la época de los satélites de tamaño del autobús, ¿no? A miles de, o sea, 3, 4 toneladas, incluso algunos de ellos, wow, a satélites que pesan 3, 4, 5, 10 kilos. Con lo cual, claro, el satélite, digamos, el espacio se pone al alcance de muchos más posibles actores en lo que llamamos algo así como la democratización del espacio, ¿no? El hecho de que está al abasto de mucha más gente, ¿no? Porque al final... Luego se convierte en Venecia el espacio, ¿no? Sí, va a haber que pagar un peaje. Seguramente no falta mucho para eso, sí. Pero al final el satélite lo que entendemos es esto que dices de estas cajitas, pues que es una cosita que va dando vueltas y allí le pones los sensores que te interese a la empresa que te interese. Pues una cámara para ver temperatura de las plantaciones si es agricultura o ver... ¿no? O sea, es... Claro, cualquier cosa que se pueda hacer en remoto, hablamos de telecomunicaciones, hablamos de observación de la Tierra, o sea, tomar medidas de la superficie, hablamos de posicionamiento. Todo esto se puede meter en un satélite en órbita de la Tierra, por ejemplo, órbitas típicas que son a 500 kilómetros de altura, que el satélite da una vuelta cada hora y media aproximadamente y que pasa por encima de la Tierra en todo momento y, por tanto, da este servicio. Esta es la idea, ¿no? Que
que se pueda poner esto en un satélite, y la gracia de ahora respecto a hace unas décadas o unos años es que se puede miniaturizar, se puede usar esta tecnología puntera en tamaños muy pequeños y en unos pocos kilos. Y eso, juntado con el hecho de que el acceso al espacio, el propio lanzamiento, también está sufriendo una caída de precios tremenda, y un actor aquí es Elon Musk con su empresa SpaceX y otros, pues hacen que esto sea factible, ¿no? Lo que ha abaratado el lanzamiento es el sistema que usa Elon Musk para recuperar las fases de los cohetes. En gran medida sí, y además unos procesos de fabricación y de operación más ágiles, ¿no? Hablamos que NASA, pues, hombre, tiene sus overheads, tiene sus ingenieros, tiene unos tempos, y ahora lo hace mucho más rápido, y también es verdad que asumiendo más riesgo. El New Space va juntado con riesgo, y este riesgo es porque cuando uno lanza un satélite de 3 toneladas, pues tiene que asegurarse que llegue a órbita sin problemas. Si lanzas 1000 satélites de 5 kilos, si pierdes una fracción de ellos, no es tan grave. Con lo cual, esto abarata costes y cambia completamente el enfoque del acceso a espacio. Y estamos hablando de órbitas bajas, ¿no? Sí. Hay una órbita que ya lleva un tiempo saturada, que es la geoestacionaria, que si no me equivoco está a 3.600 kilómetros. 36.000. Perdona, sí, 36.000, me equivoco por un factor 10. Un factor 10 en espacio, esto no es nada, sí. Y esta está petada desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque ahí no cabe... Bueno, hay más tráfico en órbita baja que en órbita alta ahora mismo, en geoestacionaria, porque es bastante costoso llegar a geoestacionaria y son objetos mayores y por tanto están mejor seguidos. En cambio, en órbita baja quedan restos de lanzamientos de cohetes, quedan satélites que fueron destruidos, que impactaron, o sea, hay mucha más basura de la que hay en órbitas altas, que son basura más grande y más fácil de seguir, ¿no? El verdadero problema está en órbitas de unos centenares de kilómetros, 6, 7, 8, hasta 1.000, 1.500 kilómetros, porque lo que queda ahí va a estar casi eternamente. Y eso es muy fácil que acabe colisionando. Hay tenido en cuenta que un satélite, una pieza de satélite que igual tiene un tamaño de 5 centímetros, esa pieza de 5 centímetros pues está viajando a 30.000 kilómetros por hora, con lo cual un impacto es peor que el de una bala en el suelo, ¿no? Como un agujero en la estación espacial, ¿no? Y puede haber realmente problema de overbooking, yo que sé, que de repente haga sombra, demasiados satélites. Claro, sombra a este punto no, porque fíjate, es una analogía, ¿no? Fijaos que estamos hablando de decenas de miles de satélites esparcidos en una superficie parecida a la de la Tierra, ¿no? Imaginaos que tomamos 10.000 maletas y las tiramos encima de la Tierra, ¿no? Y vas caminando y dices, hombre, pues va a ser muy raro que me encuentre una de ellas. Es decir, que no es que tape, pero sí que se mueven tan rápido, que cubren tanto espacio, que no es nada imposible que exista riesgo de colisión. Y lo hay a menudo. Y hay un sistema de seguimiento en el cual participamos, de hecho, bastantes observatorios españoles, entre el cual que llevamos nosotros en el Observatorio del Montsec, donde seguimos esta basura espacial precisamente para tener su órbita controlada y poder avisar si hay una trayectoria de colisión. Y existen esos riesgos de colisión y se han dado colisiones en el pasado. Es decir, pero que avisas, eso va a suceder. Y si detectáis, avisáis a quién, si es basura que va sola. Sí, esto es un servicio de la Unión Europea. Entonces, hay una serie de recogida de basuras. No, más que recogida, seguimiento. Recogida todavía no estamos ahí. Pero tendréis que hacer, ¿no? Recogida en algún momento. Habrá que plantearlo. Sí, sin duda, porque es que no puede continuar así. Hay algunos fragmentos especialmente peligrosos, ¿no? Los mayores. Porque un fragmento grande, si colisiona, pues crea miles de fragmentos pequeños, con lo cual el potencial de desastre es enorme. Y habrá que llevárselos. De momento, se hace solo seguimiento y es un programa estratégico de la Unión Europea que lo que hace es tener un catálogo de órbitas y los operadores de satélites compran esa información para ver si va a haber un riesgo de colisión inminente con alguno de sus satélites y si lo hay, pues hacer maniobras, que hay muy a menudo, de hecho. No sé si tiene razón Jeff Bezos cuando dice que el espacio es el nuevo Internet, pero yo sí tengo la impresión de que estamos como al principio de Internet, cuando no sabíamos que iba a ser grande, pero no tanto. La sensación de que no sabemos cómo va a ser esto dentro de 10 años, ¿eh? Totalmente, y además estamos en un momento en el que no tenemos una regulación efectiva de acceso al espacio. Hay una serie de directrices, de sugerencias por parte de las Naciones Unidas, se hicieron en los años 60, 70, cuando se empezaba la carrera espacial, pero está muy obsoleto, con lo cual hay que
hay que organizarnos para hacer el espacio de forma segura para todos, y eso está muy verde. Organizar el espacio de forma segura para todos. Vaya frase. Ignasi Ribas, astrónomo y director del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña. Mil gracias, como siempre, Ignasi. Un abrazo. Un placer, un abrazo. Abrazo. Hasta luego. Hemos aprendido muchas cosas. Ostras, y este tema yo me he quedado con varias preguntas. Eras Piña y Javier San Pedro. Hasta la semana que viene. Abrazo. Hasta luego. Suscríbete a Vivir que son 2 días. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER sábados y domingos a las 8 de la mañana. Cadena SER. La radio.